Bienvenidos al canal Pasado Enigma. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en el misterio del monstruo del lago Ness. Este mito, que ha perdurado durante muchos años tanto en las profundidades del lago como en la mente de las personas, ha generado innumerables debates y leyendas. ¿Qué se esconde realmente en el lago Ness? ¿Deberíamos acercarnos a sus orillas con un arpón en mano, o es seguro disfrutar de una tranquila jornada de pesca? Antes de que exploremos las respuestas a estas preguntas, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias fascinantes. Acomódate bien, porque estamos a punto de comenzar. El monstruo del lago Ness, o simplemente Nessie, es una criatura misteriosa que a menudo se describe como grande, con un cuello largo y varias jorobas que sobresalen del agua. Lo interesante es que los primeros en contarle al mundo sobre esta extraña criatura fueron los legionarios romanos al inicio de la era cristiana. Al estudiar las representaciones en piedra de la fauna escocesa, se encontraron con una imagen que no pudieron identificar, un sello con un cuello largo y de dimensiones impresionantes, que pasó a la historia como la primera referencia a esta enigmática criatura. La mención de un monstruo en la región del lago Ness apareció por primera vez en la biografía de San Columba, un monje irlandés que vivió en el siglo VI de nuestra era. Según el relato del autor, Columba se encontró con unos lugareños cerca del río Ness, quienes le contaron sobre un ataque de una criatura acuática. En respuesta, el monje pidió a uno de sus compañeros que cruzara el río para atraer al monstruo. Cuando la criatura apareció, Columba la expulsó utilizando una oración, demostrando así el poder de su fe. Sin embargo, los escépticos a menudo ponen en duda esta historia, y hay dos razones principales para ello. En primer lugar, el relato menciona el río Ness y no el lago Ness. En segundo lugar, en aquellos tiempos, casi cada cuerpo de agua tenía su propia leyenda sobre criaturas acuáticas, lo que convierte esta historia en una de muchas narraciones similares que eran comunes en la antigüedad. La teoría más popular sobre el origen del monstruo del lago Ness sugiere que Nessie es en realidad un dinosaurio antiguo, específicamente un plesiosaurio, que se extinguió hace millones de años. Esta versión describe a la criatura enigmática como un habitante del mundo antiguo que sobrevivió a los cataclismos. Según los defensores de esta hipótesis, el plesiosaurio quedó atrapado cuando, debido a los movimientos tectónicos, la superficie terrestre se elevó y una parte del mar prehistórico se transformó en lago. De esta manera, dicen, esta antigua criatura marina podría haber sobrevivido y continuado existiendo en aislamiento, convirtiéndose en la base de las leyendas sobre el monstruo del lago Ness. La siguiente aparición de Nessie ocurrió varios siglos, en la segunda mitad del siglo XIX. Un hombre llamado Mackenzie vio un objeto que parecía un tronco o un bote volteado, que se retorcía en el agua. Al principio se movía lentamente, pero luego, de repente, aumentó la velocidad y desapareció de la vista. 8 años después, en un día sin viento y con cielo despejado, un pequeño velero en el lago se volcó y se hundió. Este incidente no se consideró un misterio inexplicable solo porque hubo testigos que vieron cómo sucedió todo y atribuyeron el naufragio a Nessie. El siguiente que avistó al monstruo fue un albañil llamado Alexander McDonald. Vio un gran animal con patas cortas que emergió a la A principios de la década de 1930, se renovó la carretera a lo largo del lago Ness, lo que aumentó significativamente el número de posibles testigos del enigmático fenómeno. En 1933, George Spitzer y su esposa presenciaron un hecho inusual, un extraño ser cruzó la carretera frente a su automóvil. Lo describieron como un animal grande, de aproximadamente 1,2 metros de altura y unos 8 metros de longitud, con un cuello largo, algo más grueso que la trompa de un elefante, de entre 10 y 12 metros de largo. No notaron sus extremidades, lo que dejó abierta la pregunta, ¿se trataba realmente de un monstruo, o en Escocia habitan serpientes increíblemente largas? Ese mismo año se tomó la primera fotografía de Nessie. Hugh Gray afirmaba haber captado al monstruo, pero la imagen resultó borrosa. Tras un análisis más minucioso, se observó que en la foto se podía distinguir la cabeza de un perro con el que Gray había estado paseando ese día. Existen conjeturas de que en la imagen aparece un labrador sacando un palo del lago. Posteriormente, surgieron teorías de que en la foto podrían estar una nutria o un cisne, pero sigue siendo un misterio que hacían juntos en el lago durante la noche.
Pasaron 30 años antes de que el zoólogo y escritor Maurice Burton descubriera que en la foto estaba una nutria rodando sobre su espalda. Pero los enigmas no terminaron ahí. El 5 de enero de 1934, el motociclista Arthur Grant afirmó que casi atropelló al monstruo del lago Ness alrededor de la 1 de la madrugada. Lo describió como una criatura con una cabeza pequeña unida a un cuello largo. Al ver a Grant, la criatura cruzó rápidamente la carretera y se sumergió en el lago. Sin embargo, como muchas otras historias, esta también fue objeto de críticas y dudas. La pregunta sigue abierta, tal vez el monstruo solo intenta ir a algún lugar, pero las personas siempre se interponen en su camino. En agosto de ese mismo año, surgió otro testigo, Richard Sinn, quien persiguió en automóvil algo que nadaba en el lago, pero no logró alcanzarlo. Sin embargo, lo que más destacó en 1934 fue la famosa fotografía del cirujano. El cirujano londinense Robert Kenneth Wilson tomó una foto en la que se ve una pequeña cabeza, un cuello y la espalda del monstruo del lago Ness. Durante 60 años, esta fotografía fue considerada una prueba convincente de la existencia del monstruo. Pero en 1993, los creadores de un documental para Discovery Communications analizaron la imagen y concluyeron que el objeto era pequeño, de unos 60 a 90 centímetros, y que algunos indicios sugerían que había sido remolcado en el lago. En 1994, la mayoría de los especialistas coincidieron en que la foto era una elaborada falsificación. En la década de 1950, surgieron nuevas fotografías del famoso monstruo. Peter McNab capturó una imagen en la que se podían ver dos grandes bultos negros en el agua. Esta foto fue publicada en el libro Es más que una leyenda, de Constance White y también apareció en el Weekly Scotsman. Posteriormente, la imagen fue objeto de críticas y surgieron varias teorías sobre por qué no era Nessie. En ese periodo, el ingeniero aeronáutico Tim Dinsdale también fotografió un bulto del monstruo cortando la superficie del lago Ness. Los escépticos argumentaron que podría ser un pájaro, un avión o incluso Superman, pero no el monstruo del lago Ness. Finalmente, se concluyó que podría ser una embarcación o un grupo de escombros. Sin embargo, en 1993, Discovery Communications produjo un documental sobre el lago Ness y, mediante procesamiento digital, identificaron lo que parecía ser la parte trasera del cuerpo de una criatura submarina. Esta historia aún no ha sido refutada. La versión más desacreditada es la de Anthony Shields, un ilusionista y cazador de monstruos británico, quien el 21 de mayo de 1977, tomó dos fotografías de Nessie. Shields afirmó que convocó al monstruo mediante un ritual mágico y describió a la criatura como una especie de calamar elefante, donde el cuello era literalmente un trompa. Sin embargo, la primera peritación concluyó que las fotografías eran falsificaciones. La fascinación por el monstruo del lago Ness no ha disminuido, y en 2006, en una encuesta de opinión pública, el monstruo fue reconocido como el más famoso para los escoceses, superando a Robert Burns y Sean Connery. En ese momento, también falleció el Dr. Riñes, conocido por su participación en el descubrimiento del Titanic. Él dedicó 37 años a la búsqueda de Nessie, pero no encontró ningún rastro del ser. Aunque esta historia podría haber sido la base para una excelente película, el investigador serio no halló ninguna evidencia del monstruo. Sin embargo, otro buscador, que dedicó 26 años a la búsqueda, aparentemente tuvo más suerte. George Edwards afirmó que el 2 de noviembre de 2011, durante un paseo en el lago, logró tomar una verdadera fotografía de Nessie. Más tarde se sugirió que el objeto en la foto era un joroba de fibra de vidrio utilizado en un documental de National Geographic en el que Edwards participó. A día de hoy, todavía hay quienes afirman haber visto o registrado a Nessie, pero, como siempre, todo sigue siendo pruebas indirectas de un fenómeno inexplicable. La existencia del monstruo del lago Ness aún no ha sido confirmada con certeza. Existen tres versiones principales que intentan explicar el fenómeno del monstruo del lago Ness. La primera versión sugiere que lo que se ha tomado por el monstruo podría ser elefantes nadando en el agua, posiblemente artistas de circos ambulantes. Cuando un elefante se mueve, su trompa se eleva por encima del agua, y también son visibles parte de la cabeza y de la espalda, lo que puede asemejarse a la descripción del monstruo. La segunda versión indica que hay una falla tectónica en el fondo del lago, y que las burbujas, rastros y sonidos podrían ser resultado de procesos geológicos.
La tercera versión sugiere que el mito del monstruo podría ser parte de una maniobra turística orquestada por los empresarios locales para atraer visitantes. Aunque Nessie sigue siendo una criatura esquiva, que ha generado numerosos rumores e inspirado a muchas personas a realizar actos desesperados, nunca se ha manifestado claramente a los humanos, pero se ha hecho conocida en todo el mundo. No olvides escribir si crees en Nessie y qué otros temas te gustaría que cubriéramos en nuestros vídeos. Los participantes en los triatlones de Escocia fueron asegurados contra las mordeduras del monstruo del lago Ness por 1 millón de libras. Esta iniciativa se repitió en 2007, en el marco de un duatlón benéfico en Escocia. La compañía de seguros Royal Ansan Alliance prometió pagar la indemnización en caso de que el monstruo saliera del lago y atacara a los participantes de la competición. El director de la compañía, John Goodman, comentó que se trata de uno de los seguros más inusuales que su empresa ha aceptado.